Cuando hablamos de Francis Bacon, no estamos ante un filósofo más en la larga historia del pensamiento. Nos encontramos, en realidad, ante la figura capital que se propuso una tarea verdaderamente titánica: remodelar desde sus mismos cimientos la relación de la humanidad con el conocimiento y con la naturaleza. Bacon fue, en esencia, el gran arquitecto de una nueva forma de pensar, y en este análisis vamos a desentrañar las claves de su revolucionario proyecto. Para adentrarnos en la magnitud de su proyecto, seguiremos un itinerario muy claro. En primer lugar, nos aproximaremos al hombre, al filósofo canciller, para comprender su contexto. A continuación, nos sumergiremos en su tesis central, la célebre máxima «saber es poder». Analizaremos después los obstáculos al conocimiento que él identificó, los llamados ídolos de la mente, para luego desglosar su propuesta metodológica, el nuevo método, y finalmente evaluar el inmenso y perdurable legado que nos dejó, el paso de las palabras a las obras. Comencemos, pues, con el primer punto de nuestro recorrido. Es absolutamente fundamental entender que el contexto vital de Francis Bacon es inseparable de su filosofía. No estamos ante un académico recluido, sino ante un prominente hombre de Estado, Lord Canciller de Inglaterra. Su pensamiento se forjó en el crisol de la acción política, y este hecho es determinante. Su carrera pública, marcada por una ambición extraordinaria y una caída dramática, ilustra un rasgo clave de la incipiente modernidad. La filosofía abandona el enclaustramiento académico para dialogar, y en ocasiones chocar, directamente con el mundo. Su ascenso y posterior destitución por corrupción nos revelan a un hombre que no solo teorizó sobre el poder, sino que lo ejerció y sufrió sus más duras consecuencias, dedicando sus últimos años, tal vez por necesidad, a la pura contemplación intelectual. Pasemos ahora al corazón de su misión intelectual, una misión encapsulada en el célebre aforismo que define la totalidad de su proyecto: saber es poder. No se trata de una mera frase afortunada, sino del fundamento de toda una revolución epistemológica. Esta declaración resuena como una auténtica detonación en el corazón de la tradición escolástica. Captura el espíritu revolucionario de Bacon, un rechazo frontal a la sumisión acrítica a la autoridad de los antiguos. La verdad, nos dice, no es un tesoro custodiado y cerrado por Aristóteles o Platón, sino algo que se despliega progresivamente en el tiempo a través del descubrimiento y el esfuerzo acumulado de las generaciones. En definitiva, la verdad no se hereda, se conquista. Lo que Bacon propone, por tanto, es nada menos que un giro copernicano en la finalidad misma del saber. Se trata de transitar desde el saber contemplativo de la antigüedad, un saber que él consideraba elegante pero estéril en sus frutos, a una ciencia operativa. Una ciencia cuyo fin último no es la mera comprensión, sino el dominio efectivo de la naturaleza para el beneficio práctico de la vida humana. Es lo que él mismo denominó el regnum hominis, el reino del hombre, un imperio sobre la naturaleza construido no por la espada, sino por el conocimiento. Su pensamiento, por consiguiente, se erige como el gran manifiesto de la mentalidad moderna. El objetivo ya no es la contemplación, sino el dominio. El instrumento ya no es el silogismo, sino el experimento. Y la actitud fundamental es la de una ruptura radical con la tradición, no para reformarla, sino para demolerla y empezar desde nuevos cimientos. Es una apuesta por una novedad absoluta, por un verdadero año cero para el conocimiento humano. Así pues, el punto crucial es este. Para Bacon, el valor de la filosofía y de la ciencia no reside ya en su capacidad para vencer en las disputas verbales, sino en su poder para producir resultados tangibles, obras que puedan transformar de manera efectiva las condiciones de la vida humana. La utilidad, por tanto, se convierte en el criterio fundamental de la verdad. Pero antes de poder erigir el nuevo edificio de la ciencia, Bacon comprendió que era imprescindible una tarea previa: la demolición del antiguo. Y ese viejo edificio no estaba tanto en los libros como dentro de nosotros mismos. Sostuvo que la propia mente humana debía ser purificada, limpiada de los prejuicios inherentes que, como un espejo deformado, distorsionan nuestra percepción de la realidad. A estas fuentes de error, profundamente arraigadas en nuestra forma de pensar, las denominó, con una metáfora brillante, ídolos. Y su teoría de los ídolos es, en efecto, una de las primeras y más lúcidas críticas de lo que hoy en día denominaríamos sesgos cognitivos, esas trampas mentales que nos impiden alcanzar un conocimiento verdaderamente objetivo. El primer tipo son los ídolos de la tribu, errores universales inherentes a la tribu humana en su conjunto. Surgen de nuestra propia constitución como especie. Por ejemplo, nuestra mente tiende a ver patrones y orden incluso donde solo hay caos. Nos aferramos a nuestras primeras impresiones y tendemos a ignorar la evidencia que las contradice. Son, por así decirlo, los defectos de fábrica de nuestro intelecto. En segundo lugar, encontramos los ídolos de la caverna. Estos son los prejuicios personales, propios de cada individuo.
Es como si cada cual habitara en su propia caverna particular, una caverna que deforma la luz de la naturaleza. Están modelados por nuestra educación, nuestras lecturas, nuestras experiencias vitales y el entorno único de cada persona. Los ídolos del mercado son, en opinión de Bacon, los más problemáticos de todos. Se originan en el mercado del intercambio social, el lenguaje. Pensemos en palabras como fortuna o suerte, que nombran algo que en realidad no existe como entidad, o pensemos en términos como humedad, que son tan ambiguos y mal definidos que generan una enorme confusión y debates estériles. Son las palabras las que, con demasiada frecuencia, gobiernan nuestro pensamiento, y no al revés. Y finalmente llegamos a los ídolos del teatro. Para Bacon, los grandes sistemas filosóficos heredados, el de Aristóteles, el de Platón, el de los alquimistas, no son tanto descripciones del mundo real como obras de teatro. Son mundos ficticios bellamente construidos que se representan en el escenario de la mente. El problema es que los aplaudimos y los aceptamos de forma acrítica, en lugar de abandonar el teatro y investigar el mundo real por nuestra propia cuenta. Una vez identificados y demolidos los obstáculos, examinemos ahora la solución que Bacon nos propone, un nuevo instrumento para la lógica, el Novum Organum, diseñado para guiar a la mente en su investigación rigurosa de la naturaleza. Aquí, Bacon traza una línea divisoria fundamental. Por un lado, están las anticipaciones de la naturaleza. Saltos de la mente, generalizaciones temerarias y prematuras basadas en unos pocos datos desordinados. Por otro, está la verdadera interpretación de la naturaleza. Un proceso lento, humilde, metódico, que avanza paso a paso, ascendiendo gradualmente desde los hechos particulares hasta las leyes más generales. El núcleo de este nuevo método es un análisis sistemático y exhaustivo de los datos. Para estudiar un fenómeno, como el calor, Bacon propone crear 3 tablas. Primero, una tabla de presencia, que recoja todos los casos donde aparece el calor. Segundo, una tabla de ausencia, con casos similares donde el calor no aparece. Y tercero, una tabla de grados, donde su intensidad varía. Comparando metódicamente estas tablas, como un detective que contrasta pistas, la mente puede empezar a excluir causas y finalmente inducir la forma o ley causal que rige dicho fenómeno. Y esta analogía ilustra de manera brillante el ideal de científico para Bacon. El verdadero investigador no es como la hormiga, el empirista vulgar, que solo acumula hechos sin procesarlos. Tampoco es como la araña, el racionalista dogmático, que teje teorías solo desde su interior. El verdadero científico ha de ser como la abeja, que recoge el néctar del mundo exterior, las flores de la experiencia, pero lo transforma a través de sus propias facultades en algo nuevo y valioso, la miel del conocimiento. Concluyamos, pues, nuestro análisis evaluando el monumental impacto del proyecto baconiano y su influencia duradera en la trayectoria del pensamiento occidental. Este poderoso contraste encapsula la totalidad de su filosofía. La vieja lógica, la de Aristóteles, servía para vencer en una disputa verbal. La nueva lógica de Bacon aspira a vencer a la naturaleza misma. El fin último ya no es la victoria en un debate, sino la transformación efectiva de la realidad. Su legado, como vemos, es inmenso y multifacético. Es considerado, con toda justicia, el padre del empirismo moderno. Sentó también las bases del utilitarismo, al postular la utilidad como criterio último. Y, de forma fundamental, modeló nuestra concepción moderna de la ciencia. Ya no como la obra de un genio aislado, sino como un esfuerzo cooperativo, progresivo e institucionalizado, con el fin último de mejorar la condición humana. Sin embargo, y aquí reside una de las tensiones fundamentales de su legado, este nuevo enfoque no está exento de consecuencias problemáticas. Al priorizar una ciencia que nos otorga poder, la obra de Bacon también inauguró una peligrosa separación, la escissión entre el conocimiento técnico, el saber cómo hacer las cosas, y la sabiduría para guiar su aplicación, el saber qué merece la pena hacer. Se abra una brecha entre la razón instrumental y el saber sobre los fines. Y esto nos aboca a una pregunta fundamental, una pregunta que resuena en nuestra época con más fuerza que nunca. Si la ciencia nos otorga un poder casi limitado para transformar el mundo, ¿quién o qué nos orienta sobre los fines que debemos perseguir con ese poder? Esta es la gran cuestión que la revolución de Bacon puso en marcha y que sigue definiendo los desafíos más profundos de nuestra era.